Volvemos a escuchar al descubrimiento más reciente que tuvimos en el canal, a la ya queridísima Niusta Picuasi, una cantante ecuatoriana que la rompe toda. Han solicitado muchísimo en el anterior análisis que hicimos que reaccionemos y analicemos a su versión de Interestelar, que, dicho sea de paso, ni siquiera es una canción, es una banda sonora completa de una película hecha por el mismísimo señor Hans Zimmer, uno de mis compositores de música para cine favoritos porque es fenomenal. Y vamos a ver qué parte reproduce, porque es una banda sonora que dura como casi 2 horas, y a ver cómo lo hace, si es que utiliza algún elemento, algún instrumento o algo, o graba todo con su voz. Te reto a que cantes Interestelar. Recordemos que esto es de TikTok. Esta canción es una banda sonora. Claro. Ese es un remix igual, pero bueno. Pero podemos cantarlo. A ver. No tengo a nadie más que cante conmigo. Voy a intentar cantar todas las voces. Todo coral. Bien. Mucho whistle tone. Fíjate que ella muy inteligentemente y muy amablemente va colocando, a medida que va grabando cada una de las voces, va colocando a qué corresponde cada una. Es una canción que está, una pieza que está en la menor. Esta, si mal no recuerdo, se llama Cornfield Chase, como la persecución en el cornfield, en el campo de... 5 hours later. No me sale, de mazorcas, de choclos, diríamos en Argentina. Y fíjate que pone lo de los arpegios, la voz principal, que es el... Si algo tiene Hans Zimmer es que es minimalista y a la vez muy grandilocuente. Es maravilloso. La voz de, el whistle tone, que va a estar por ahí arriba, que es la voz de silbido, el whistle tone. Y continuemos para ver si después se encajona todo junto. ¿Escuchaste esa voz? En el fa, claro, porque hay una parte que... En la parte de los arpegios de la canción lo hace sobre un fa mayor o fa más 7 en algunos casos. No importa eso, pero fíjate, canta este fa, que igualmente ella dice que como es una voz masculina y es muy grave, que no llega muy bien, pero ya sabemos que llega. Se hace lo humilde nada más. Este arpegio es el más difícil para mí, así que vamos a repasarlo. Ok, ahora escuchamos el arpegio. Precioso todo. Fíjate que hizo esta voz con un delay natural, porque tranquilamente podría haber grabado una sola nota y haberla puesto un delay, pero ella se encargó de hacer las repeticiones, acentuando en el lugar que corresponde. Es una genia total. Cualquier otra recomendación al respecto ya la estás escribiendo debajo en los comentarios. Gracias. Bueno, por ahí. Por ahí. Vamos. A ver. Hermoso. Todo. Fíjate que hay una reverb de fondo. Te recomiendo, como siempre, utilizar auriculares para tener una experiencia más inmersiva de la escucha de música y que puedas percibir todas y cada una de las cosas que están ocurriendo en simultáneo. Es de por sí una pieza muy difícil. Hay muchos sintetizadores dando vuelta. Hay mucho órgano. De hecho, utilizaron un órgano de iglesia real que es bellísimo y que tiene toda esa connotación religiosa y a la vez interestelar, no espacial. Y fíjate que ella está haciendo todos los instrumentos. Bueno, por las dudas que caiga el copyright, la voy a hacer hasta ahí nomás. No, God, please, no, no. Fíjate que hace los arpegios. Arpegio es cuando vos tenés un acorde, que son todas las notas ejecutadas a la vez, y el arpegio es cuando desplegás
esas notas individualmente como el piribiribiribiribiri. De hecho, cuando hizo lo del arpegio, que ella dijo que era lo más complicado y no le iba a salir, hizo algo muy parecido a lo que vimos en la reacción análisis de la canción Diva Dance, la canción más complicada de hacer que existe en el mundo, que si no la viste todavía te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción, y me refiero a esta parte, escucha. Bueno, por ahí. Que hace todo sin ningún tipo de inconvenientes. No sé de dónde salió esta muchacha, pero es fenomenal. Casi que podríamos decir que es la reencarnación de Yma Sumac. ¿Te acordás de Yma Sumac? Si no la conoces, te dejo muchos videos al respecto por acá arriba o debajo en la descripción, donde nos encargamos de desglosar parte por parte todo lo que ella evoca vocalmente, valga la redundancia. Así que vamos a volver a escuchar esta pieza que es, recordemos, de la película Interestelar. La banda sonora fue compuesta por Hans Zimmer, el director es Christopher Nolan, que es un director tremendo también. La película, si no la viste, anda a verla porque es maravillosa y escuchar la banda sonora aparte, pero vamos a rever un poco todo lo que hizo en este proceso porque es tremendo cómo lo ha hecho y lo grabó con, fíjate, el micrófono que viene con los auriculares del teléfono. Voz principal en el La. La voz de Silvio ahí arriba, ¿no? Entonces hasta ahí tendría esto. Hermoso todo, sigamos. La melodía principal, el arpegio, la voz de silbido o el whistle tone, el bajo. Con el delay. Claramente no mostró todas las voces que grabó, sino que fue claramente por los tiempos que apremian en las redes sociales. Como decíamos, este es un video original de TikTok que ella luego va a resubir a YouTube. Pero en TikTok todo tiene que ser expeditivo, porque si no, la atención se pierde y es completamente comprensible que no haya mostrado todo el proceso ni todas las voces que grabó y sobregrabó, porque es mucha información, sino que fue mostrando simplemente algún picadito, un poquito de cada uno para que conozcamos cuál fue el proceso que termina desarrollándose en esta pieza que ahí viene. Hasta acá parece todo muy pulcro, tranqui. Pero cuando entra el coro se siente esa sensación de interestelar que se eleva por esta mezcla de lo religioso con lo espacial. Es maravilloso. Y ahora viene un poco más arriba todavía. Cambia porque va subiendo la nota de abajo. Y al final, viste que se escucha una cola de reverberación, porque claramente le puso algún efecto para que suene todavía más grande, porque es solo su voz, que de por sí ya es preciosa, súper afinada, colocada, tiene una potencia tremenda y un rango de registro y un rango dinámico también para manejar los volúmenes que es alucinante. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a la querida Niusta, ya la tenemos incorporada en el catálogo del canal. Cualquier otra recomendación, así como hicieron esta de Interestelar, es bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Y además, si sos más bueno todavía, podés convertirte en miembro del canal para colaborar con la creación de contenido del mismo y que podamos seguir trayendo a estos magníficos artistas que habitan en este planeta. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.